Llegué a esa fiesta vestida de luto, pero esa noche no había muerto nadie. O bueno, sí había muerto algo, pero todavía no lo sabía nadie más que yo. Llevaba puesto mi único vestido negro, el de los velorios, y cargaba un sobre amarillo en las manos como quien carga una bomba que no sabe bien cómo va a explotar, solo que va a explotar. Y lo curioso, lo que todavía hoy me quita el sueño cuando lo recuerdo, es que yo entré sonriendo. Sonreía mientras adentro llevaba la prueba de que mi propio hijo me había estado robando durante 3 años. Sonreía porque ya había aprendido, a mis 68 años, que la cara más peligrosa de una mujer no es la que llora, sino la que sonríe sabiendo lo que sabe. Quiero que se queden con esa imagen un momento. Una señora grande, de pelo blanco recogido en su chongo de siempre, entrando a una fiesta de cumpleaños con un sobre amarillo y una sonrisa que no debería estar ahí. Porque para que entiendan cómo llegué a ese punto, primero tengo que contarles quién era yo antes de esa noche y quién tuve que volverme para sobrevivirla. Antes de seguir, déjenme decirles algo que de verdad sale del corazón. Esta historia que les voy a contar es completamente gratuita. La hago para ustedes, para que sepan que nunca están solas, que otras mujeres han pasado por cosas parecidas y han salido adelante. Lo único que les pido a cambio, si tienen un minuto, es que se suscriban a este canal y le den clic a la campanita. Así no se pierden ninguna historia nueva. Denle like también. No les cuesta nada. Y a mí me ayuda muchísimo a que más gente como ustedes encuentre estas historias. Y cuéntenme aquí en los comentarios qué les parece hasta ahora y de qué ciudad o país me están escuchando. Me encanta saber desde dónde llega mi voz. Cada vez que comparten, que comentan, que le dan a esa campanita, este canal crece un poquito más. Y eso significa que más mujeres que necesitan escuchar esto lo van a encontrar. De verdad, gracias por estar aquí conmigo esta noche. Me llamo Concepción Idalia Rosales, aunque en mi casa, desde niña, todos me decían Conchita, y solo mi mamá, que en paz descanse, me llamaba por mi nombre completo cuando estaba enojada conmigo. Nací en Puebla, en una colonia que entonces era de tierra y ahora ya tiene pavimento. Hace 68 años, en una familia donde el dinero nunca alcanzaba, pero el cariño tampoco faltaba. Soy viuda desde hace 11 años, desde que mi esposo Refugio, a quien le decíamos Cuco, se nos fue de un infarto un martes de octubre mientras regaba las macetas del patio. Tengo 2 hijos, Itzel, mi hija mayor, que vive aquí mismo en Puebla, y Ramiro, mi hijo menor, el que esa noche cumplía 42 años, y el que, sin que yo lo supiera todavía del todo, llevaba 3 años sacándome dinero de la cuenta que mi esposo me dejó para mi vejez. Esa es la historia que les voy a contar completa, desde el principio, para que entiendan cómo una mujer que se pasó toda la vida creyendo en su familia, terminó parada en la puerta de un salón de fiestas con un sobre que iba a cambiarlo todo. Para entender bien cómo llegué hasta esa noche, tengo que regresarme muchos años, hasta mi Puebla de los años 50, cuando yo era una niña flaca y morena que correteaba descalza por las calles de tierra de mi colonia. Una colonia que en ese entonces ni nombre oficial tenía. La gente solo le decía el barrio de los Rosales, porque ahí vivíamos casi puros parientes de mi papá. Mi padre, don Eulalio Rosales, era albañil, de esos que se levantaban antes de que cantara el primer gallo para ir a las obras donde lo contrataran. Y mi madre, doña Refugio Pacheco, lavaba ropa ajena en un lavadero de piedra, que todavía recuerdo con esa nitidez con la que uno recuerda las cosas que de niño le dolían en el cuerpo, porque yo la ayudaba desde los 7 años, con las manos metidas en agua fría, hasta que se me arrugaban como pasas y me ardían los nudillos. Fuimos 7 hermanos, de los cuales sobrevivimos 5, porque en esos años los niños se morían de cosas que ahora cualquier doctor cura con una pastilla. Yo era la 4ª, ni la mayor que cargaba con toda la responsabilidad, ni la más chica que se llevaba todos los mimos. Yo era de esas hijas de en medio que aprenden temprano a no pedir mucho, a conformarse,
a hacerse pequeñas para no estorbar. Mi hermana mayor, Asunción, en paz descanse también ella, murió hace 15 años de un cáncer que se la llevó rápido, gracias a Dios, sin mucho sufrimiento. Después seguía Heriberto, que se fue a trabajar a Estados Unidos en los 70, y la familia perdió comunicación con él por años, hasta que regresó ya viejo, enfermo, y se instaló en Tehuacán, donde sigue viviendo, ya retirado, y con quien hablo por teléfono cada 15 días. Después de mí venía Hortensia, mi hermana más cercana en edad y en cariño, la que hasta el día de hoy es mi confidente, mi paño de lágrimas, la persona que más sabe de mi vida después de mí misma. Ella se quedó también en Puebla, casada con un señor que vende refacciones de carro, y tiene 3 hijos ya grandes. Y la última fue Macaria, la consentida de la casa, que se casó joven y se fue a vivir a Veracruz, con quien tengo menos contacto pero buena relación, sobre todo en las fechas importantes. Mi infancia, si tuviera que resumirla en una sola palabra, sería trabajo. No trabajo cruel, no trabajo de esos que ahora llaman explotación infantil, sino el trabajo natural de las familias pobres de esa época, donde un niño ayudaba en lo que podía desde que tenía uso de razón. Yo aprendí a bordar, a coser, a cocinar, a lavar, a cargar, a estirar el poco dinero que entraba a la casa para que rindiera toda la semana. Fui a la escuela hasta el 6º de primaria, porque después mi papá dijo que ya era suficiente, que una mujer no necesitaba más letras para ser buena esposa y buena madre. Y aunque en ese entonces yo lloré porque me gustaba mucho estudiar, en especial las matemáticas, con el tiempo entendí que esas eran las reglas de la época, no una maldad particular de mi padre, sino la costumbre de todo un pueblo que pensaba igual. A los 14 años empecé a trabajar de muchacha en casa de una familia bien de Puebla, los Garibay, gente con dinero que vivía en una casa con jardín y empleada de planta, que era yo. Ahí aprendí muchas cosas que después me sirvieron toda la vida. Aprendí a cocinar platillos elegantes, aprendí modales, aprendí a llevar una casa grande y, sobre todo, aprendí a observar. Observaba cómo se trataban entre ellos, cómo el señor Garibay le hablaba a su esposa con un cariño que en mi casa no se veía tan fácil, porque mi padre, aunque bueno, era hombre de pocas palabras y menos ternuras visibles. Esa observación me fue formando un ideal de lo que yo quería para mi propia vida cuando llegara el momento de casarme. Y llegó el momento. Claro que llegó, porque en esos años una mujer soltera después de los 25 ya empezaba a ser vista con lástima por las vecinas, esas miradas que sin decir nada decían: «Pobrecita, se va a quedar solterona». A mis 19 años conocí a Refugio Tadeo Villalpando, al que todo el mundo le decía Cuco desde niño, porque su abuela así le puso de cariño, y se le quedó para siempre. Cuco trabajaba como mecánico en un taller cerca de la plaza, un hombre serio, de manos siempre manchadas de aceite, de risa poca pero genuina cuando salía, de esos hombres que no hablan mucho pero cuando hablan, uno sabe que vale la pena escuchar. Nos conocimos en una fiesta de 15 años de una prima mía, donde él fue acompañando a un amigo. Me sacó a bailar 2 veces esa noche, y aunque bailaba mal, con esa torpeza de quien no está acostumbrado a las pistas, a mí me gustó su seriedad, ese respeto que mostraba al no manosearme como otros muchachos hacían en esas fiestas, aprovechándose de la música y la oscuridad. Después de esa noche empezó a visitarme los domingos, siempre con permiso de mi padre, siempre sentado en la sala mientras mi mamá nos vigilaba desde la cocina, como mandaban las costumbres de entonces. Nos casamos 2 años después, en una boda sencilla en la parroquia de mi colonia, con un vestido que mi mamá y yo cosimos entre las 2 durante meses, reutilizando una tela que había sido de mi tía. No hubo banquete grande, apenas un mole que prepararon mis hermanas y un conjunto de música que contrató mi suegro como regalo de bodas. Pero yo era feliz, completamente feliz, porque a mis 21 años pensaba que ya tenía todo lo que necesitaba. Un hombre trabajador, honesto, que no bebía en exceso ni levantaba la mano,
que era ya bastante en esos tiempos donde tantas mujeres que yo conocía sufrían matrimonios llenos de golpes y borracheras. Nos fuimos a vivir a una casa pequeña que Cuco rentaba cerca del taller donde trabajaba, 2 cuartos y una cocina, con un patio donde después él plantaría las macetas que tanto cuidó toda su vida. Ahí empezamos nuestra historia juntos, con poco dinero pero con planes grandes, con la ilusión de esos primeros años donde todo parece posible si uno trabaja duro y ahorra con disciplina. A los 2 años nació Itzel, mi hija mayor, en 1981. Un parto largo y difícil que casi me cuesta la vida, según me dijo después la comadrona que me atendió, porque en ese entonces todavía no era costumbre ir al hospital para un parto normal. Eso solo se hacía si había complicaciones graves. Itzel nació chiquita pero fuerte, con un llanto que se escuchaba hasta la calle, según decía mi suegra entre risas. Y 4 años después, en 1985, llegó Ramiro, mi hijo menor, el que esa noche, muchos años después, cumpliría 42 años en una fiesta donde yo llevaría un sobre amarillo capaz de cambiarlo todo. Ramiro nació diferente a Itzel, desde el primer momento. Si Itzel fue un parto difícil pero un bebé tranquilo, Ramiro fue un parto relativamente fácil, pero un bebé inquieto, que llamaba la atención desde chiquito, que sonreía a todo el mundo, que tenía esa gracia natural que algunos niños tienen para hacerse querer sin esfuerzo. Desde muy pequeño noté que Ramiro tenía un encanto particular, esa capacidad de convencer a la gente con solo su sonrisa, esa labia que después de adulto se convertiría en su herramienta más poderosa, tanto para lo bueno como, lamentablemente, para lo malo. Cuco y yo criamos a nuestros hijos con los valores que a nosotros nos habían enseñado: trabajo duro, honestidad, respeto a los mayores, ahorro disciplinado. Cuco, que para entonces ya tenía su propio taller pequeño después de años de trabajar para otros, nos daba una vida modesta pero estable. No éramos ricos, jamás lo fuimos, pero tampoco nos faltó nunca lo esencial: comida en la mesa, ropa decente, la posibilidad de que ambos hijos terminaran la secundaria e incluso, con mucho sacrificio de nuestra parte, que Itzel pudiera estudiar para enfermera y Ramiro pudiera entrar a estudiar administración en una universidad pública, aunque él nunca terminó la carrera, cosa que en ese momento no le dimos tanta importancia, pensando que ya encontraría su camino. Las primeras señales de que algo en Ramiro era diferente a lo que esperábamos las empecé a notar desde que era adolescente, aunque en ese entonces, como toda madre que ama ciegamente a su hijo, las interpreté de formas que ahora, con la distancia y el dolor de lo que pasó después, reconozco que fueron formas equivocadas, formas que me convenían más a mí que a la realidad. Recuerdo, por ejemplo, cuando Ramiro tenía como 15 años y empezaron a faltar pequeñas cantidades de dinero de mi bolsa, monedas primero, después algunos billetes chicos. Yo, en lugar de sospechar de mi propio hijo, pensaba que se me habían caído, que yo misma había gastado más de lo que recordaba, que la edad me estaba empezando a jugar trucos con la memoria. Cuco una vez me dijo, con esa seriedad suya, que tal vez debíamos contar el dinero antes y después de que Ramiro estuviera solo en la casa, y yo me molesté con él. Le dije que cómo iba a sospechar de su propio hijo, que eso era una falta de confianza horrible. Cuco no insistió, porque Cuco era de los hombres que prefería la paz en casa antes que el conflicto, aunque ahora entiendo que su instinto, ese instinto de padre, que a veces ve lo que la madre no quiere ver, ya estaba detectando algo que tomaría décadas en estallar completamente. Otra señal, esta más grande, ocurrió cuando Ramiro tenía 18 años y le pedimos que nos ayudara llevando dinero al banco para pagar un préstamo que habíamos sacado para arreglar el techo de la casa. El dinero nunca llegó al banco. Ramiro nos dijo que lo habían asaltado en el camino, que unos hombres lo amenazaron con una navaja y le quitaron el dinero. Cuco quiso ir a denunciarlo a la policía, pero Ramiro se puso tan nervioso, tan insistente en que no lo hiciéramos, diciendo que tenía miedo de que esos hombres
lo identificaran y volvieran a buscarlo, que terminamos no haciendo nada, absorbiendo nosotros mismos la pérdida de ese dinero con más sacrificios, trabajando horas extra, empeñando algunas cosas. Hoy, viendo todo en retrospectiva, con el conocimiento de lo que Ramiro sería capaz de hacer años después, no puedo evitar preguntarme si ese asalto fue real o si fue la primera gran mentira de muchas que vendrían. Pero en ese momento, como toda madre enamorada de su hijo, yo elegí creerle. Elegí pensar que mi Ramiro, mi niño de sonrisa fácil, jamás sería capaz de mentirme de esa manera tan cruel. Y así, sin saberlo, fui construyendo dentro de mí una ceguera selectiva que me protegería emocionalmente por años, pero que también me dejaría vulnerable ante lo que vendría después, mucho después, cuando ya era una mujer viuda, sola, y mi confianza en mi hijo se convertiría en la puerta abierta para el robo más doloroso de toda mi vida. Los años pasaron sobre nuestra familia con la normalidad de cualquier familia mexicana de clase trabajadora. Cumpleaños celebrados con pastel comprado en la panadería de la esquina, posadas decembrinas donde toda la colonia se juntaba a romper piñatas, 15 años de las sobrinas, graduaciones modestas pero llenas de orgullo. Itzel terminó su carrera de enfermería y empezó a trabajar en el Hospital General de Puebla, donde sigue trabajando hasta el día de hoy, ya con muchos años de experiencia y un puesto de jefa de enfermeras en el área de pediatría, del cual está justamente orgullosa. Se casó a los 26 años con Fermín, un ingeniero civil tranquilo y trabajador, y tuvieron 2 hijos, mis nietos Yolanda y Esteban, que hoy ya son adolescentes y que han sido una de las grandes alegrías de mi vejez. Ramiro, en cambio, tuvo un camino más sinuoso. Dejó la universidad en el 3er semestre, diciendo que no le gustaba la carrera, que quería trabajar y ganar su propio dinero, algo que en ese momento Cuco y yo respetamos, pensando que cada hijo tiene su propio camino y no todos están hechos para los estudios. Trabajó en varios lugares, como vendedor en una tienda de electrónicos, como mesero en un restaurante elegante del centro, como ayudante en una agencia de seguros. Nunca duraba mucho en ningún trabajo, siempre con una explicación convincente sobre por qué ese trabajo no era para él, por qué su jefe era injusto, por qué las condiciones no eran adecuadas para alguien con su potencial. A los 25 años se casó con Jessica, una muchacha alegre que conoció en una fiesta de un amigo en común, y durante un tiempo pareció que Ramiro había encontrado por fin estabilidad. Jessica trabajaba en una farmacia, y entre los dos lograron mantener un departamento rentado en una colonia decente de Puebla. Tuvieron 2 hijos, mis nietos Brandon y Melissa, hoy de 16 y 14 años respectivamente. Por un tiempo, unos 5 o 6 años, las cosas parecieron estables, aunque Cuco, que ya para entonces empezaba a tener problemas de salud relacionados con el corazón, me confesó una vez, en la intimidad de nuestra recámara, que algo en Ramiro le seguía sin cuadrar, que sentía que su hijo tenía una facilidad demasiado grande para conseguir dinero fácil, sin que sus trabajos formales lo explicaran del todo. Cuco murió en octubre de 2015, de un infarto fulminante mientras regaba sus macetas un martes por la tarde, exactamente como les conté al principio de esta historia. Fue un dolor que todavía hoy, después de 11 años, me sigue doliendo en momentos inesperados, como cuando huelo cierto tipo de loción para después de afeitar, o cuando veo a un hombre regando plantas con esa paciencia particular que tenía mi esposo. La muerte de Cuco no solo me dejó sola en lo emocional, sino que también me dejó con la responsabilidad completa de administrar lo que entre los dos habíamos logrado ahorrar durante toda una vida de trabajo. La casa donde vivíamos, ya pagada completamente, y una cuenta de ahorros en el banco que sumaba, para el momento de su muerte, alrededor de 450,000 pesos, fruto de décadas de trabajo en el taller mecánico que Cuco había logrado hacer crecer hasta tener 2 empleados. Además de él mismo, ese dinero, ese ahorro de toda una vida, era mi seguridad para la vejez. Cuco, en sus últimos años, siempre me decía: «Conchita,
Ese dinero es para que tú nunca tengas que depender de nadie, para que cuando yo ya no esté, tú puedas vivir tranquila sin tener que pedirle favores a los muchachos. Y yo, con esas palabras grabadas en el corazón, como un mandato sagrado de mi esposo difunto, decidí ser cuidadosa con ese dinero, gastando solo lo necesario, manteniendo siempre un colchón financiero que me diera tranquilidad. Fue precisamente por esa necesidad de administrar el dinero y por mi propia desconfianza hacia los bancos modernos, con sus aplicaciones y tarjetas que yo entendía poco, que decidí, un año después de la muerte de Cuco, darle a Ramiro acceso a mi cuenta bancaria. La decisión la tomé en una tarde de domingo, después de la comida familiar, cuando Ramiro me vio luchando con el cajero automático, frustrada porque no entendía bien cómo sacar dinero, cómo revisar mi saldo, cómo hacer los pagos de luz y agua que antes hacía Cuco por mí. «Mamá», me dijo Ramiro esa tarde, con esa voz suave y convincente que siempre tuvo, «déjame ayudarte con eso. Yo te puedo poner una tarjeta adicional a tu cuenta. Así yo te ayudo con los pagos, con sacar dinero cuando necesites. Y tú no tienes que estar batallando sola con esto. Para eso estamos los hijos, mamá. Para ayudarte en tu vejez como tú nos ayudaste de chiquitos». Sus palabras me llenaron de un calor en el pecho que no había sentido desde la muerte de Cuco. Sentí que por fin alguien se hacía cargo de mí, que no estaba completamente sola en este mundo, enfrentando sola la burocracia bancaria que tanto me confundía. Acepté sin dudarlo. Fuimos juntos al banco esa misma semana y le dieron una tarjeta adicional vinculada a mi cuenta, con acceso completo para hacer retiros, pagos y consultas. En ese momento, ese gesto me pareció el acto más bello de amor filial que podía recibir. No tenía idea, ni la más remota sospecha, de que estaba entregando las llaves de mi seguridad financiera a la persona que años después usaría esa confianza para drenarme sistemáticamente, poco a poco, con una paciencia calculada que demostraba que mi hijo había aprendido a ser mucho más astuto de lo que jamás imaginé. Los primeros años después de darle esa tarjeta a Ramiro, todo pareció normal. Él me ayudaba efectivamente con los pagos de servicios, me acompañaba al banco cuando necesitaba hacer trámites más complicados y de vez en cuando me decía que había retirado algo de dinero para una emergencia chiquita, que después me devolvía, o al menos eso me decía. Yo, confiada, nunca revisé a fondo los movimientos de mi cuenta. Cada mes recibía un estado de cuenta en papel que el banco me enviaba a mi domicilio, y yo lo guardaba sin abrirlo en una gaveta de mi cocina, pensando que para qué necesitaba revisarlo si mi propio hijo estaba al pendiente de todo. Fue exactamente esa confianza ciega, ese amor de madre que no quiere ver lo que no le conviene ver, la que se convirtió en el terreno perfecto para que comenzara, lenta pero inexorablemente, el fraude que durante 3 años Ramiro cometería contra mí, su propia madre viuda, usando exactamente la herramienta que yo misma, llena de gratitud y amor, le había puesto en las manos. Las primeras señales sutiles de que algo no estaba bien comenzaron a aparecer aproximadamente 2 años después de darle la tarjeta a Ramiro, aunque en ese momento, como les he venido contando, mi capacidad para verlas estaba completamente nublada por mi necesidad de creer en la bondad de mi hijo. La primera señal ocurrió un martes de marzo, durante una comida familiar en mi casa, cuando mi nieta Melissa, entonces de unos 10 años, mencionó casualmente que su papá había comprado una televisión nueva, grande, de esas pantallas planas modernas, para el departamento donde vivían. Yo, mientras servía el arroz en los platos, pregunté inocentemente cómo había podido comprar algo así, sabiendo que Ramiro en ese entonces trabajaba vendiendo seguros con un salario modesto, que apenas cubría sus gastos básicos, según él mismo me decía constantemente cuando me pedía préstamos, que nunca devolvía. Ramiro, sin perder la calma ni un segundo, respondió que la había comprado a crédito, en cómodos pagos, aprovechando una promoción del Buen Fin. Sentí en ese momento un pequeño cosquilleo de duda en el estómago, esa sensación física que las mujeres a veces tenemos cuando algo no cuadra del todo,
pero rápidamente me dije a mí misma que tal vez sí, que tal vez había logrado ese crédito, que no tenía por qué dudar de mi propio hijo por una televisión. La transición de esa duda a mi siguiente comida familiar fue tan natural que ni siquiera recuerdo haberlo vuelto a pensar hasta meses después. La segunda señal vino unos meses más tarde, en agosto, cuando Jessica, mi nuera, comentó durante una llamada telefónica que estaban planeando un viaje a Cancún para celebrar su aniversario de bodas. Un viaje de 5 días, en un hotel todo incluido. Recuerdo que estaba sentada en mi sala, con el teléfono pegado a la oreja, mirando hacia mi jardín por la ventana, y sentí que algo se tensaba en mi pecho, esa misma sensación de extrañeza que había sentido con la televisión, pero multiplicada, porque un viaje así costaba mucho más dinero del que yo sabía que Ramiro ganaba en su trabajo de seguros. Le pregunté a Jessica, con cuidado de no sonar entrometida, cómo habían logrado ahorrar para ese viaje, y ella respondió, con esa naturalidad de quien no sospecha nada extraño, que Ramiro había estado haciendo unos negocios extra, que les habían dado un dinero adicional bueno. Colgué el teléfono con una inquietud que no supe nombrar en ese momento, pero que decidí, una vez más, ignorar conscientemente, diciéndome que mi hijo era listo, que seguramente había encontrado alguna forma honesta de ganar dinero extra, que yo simplemente no conocía. Después de esa llamada, seguí con mi tarde normal, regando mis plantas, preparando la cena, dejando que esa inquietud se disolviera en la rutina. La tercera señal fue más cercana a mí directamente, y ocurrió un sábado de octubre cuando fui al banco a solicitar un estado de cuenta impreso porque necesitaba comprobar mis ingresos para un trámite del Seguro Popular. La empleada del banco, una muchacha joven de uniforme azul, me imprimió varias hojas y mientras yo esperaba sentada en la sala de espera, comencé a hojearlas distraídamente, algo que casi nunca hacía porque, como ya conté, normalmente confiaba ciegamente en que todo estaba bien. Vi un retiro de 8,000 pesos, hecho un viernes que yo no recordaba haber autorizado ni necesitado, y sentí que el corazón me daba un vuelco extraño, una sacudida física real. Las manos se me pusieron frías de repente, a pesar del calor de esa tarde poblana. Cuando llegué a casa esa misma tarde, llamé a Ramiro y le pregunté directamente sobre ese retiro, y él, con una rapidez que en ese momento interpreté como honestidad, pero que ahora reconozco como la rapidez de alguien que ya tenía la respuesta preparada de antemano, me explicó que había sido para comprarme unas medicinas que yo necesitaba y que después se le había olvidado decirme. Acepté la explicación porque sonaba lógica, porque efectivamente yo tomaba medicamentos para la presión y porque, una vez más, prefería creer en la bondad de mi hijo antes que enfrentar la posibilidad aterradora de que me estuviera mintiendo. Colgué el teléfono sintiéndome un poco tonta por haber dudado, y guardé esos papeles del banco en la misma gaveta donde guardaba todos los demás, sin abrirlos, sin revisarlos más a fondo. La cuarta señal llegó en una fecha que recuerdo con precisión, porque fue justo antes de las posadas de diciembre, cuando mi comadre Herminia, vecina de toda la vida, y mujer de una franqueza que a veces incomodaba, pero que siempre resultaba ser útil, me dijo durante una plática en mi cocina, mientras tomábamos café, que había visto a Ramiro varias veces en el centro comercial Angelópolis, comprando ropa de marcas que ella reconocía como caras, ropa que no correspondía con el salario de un vendedor de seguros. Herminia, con esa honestidad directa que siempre la caracterizó, me dijo: «Conchita, no quiero meterme donde no me llaman, pero ese muchacho tuyo anda gastando dinero que no entiendo de dónde saca». Sentí que la taza de café temblaba ligeramente en mi mano. Sentí ese calor incómodo subiendo por mi cuello hasta las orejas, esa mezcla de vergüenza y duda que no sabía bien hacia dónde dirigir. Le respondí a Herminia, defendiendo a mi hijo casi automáticamente, que tal vez le habían subido el sueldo, que tal vez había conseguido alguna comisión grande por ventas, inventando explicaciones que ni yo misma me creía del todo, pero que necesitaba decir en voz alta para mantener la paz interna. Después de que Herminia se fue,
Me quedé sentada sola en mi cocina un buen rato, mirando el fondo de mi taza vacía, sintiendo que algo dentro de mí empezaba a fracturarse silenciosamente, aunque todavía no quería nombrar esa fractura. La quinta señal, ya entrando al segundo año de lo que después descubriría, había sido 3 años completos de fraude. Ocurrió cuando fui a pagar el predial de mi casa y descubrí, al revisar mis papeles en busca del recibo del año anterior, que tenía menos efectivo guardado en mi caja de seguridad de lo que recordaba haber dejado ahí. Siempre guardaba algo de dinero en efectivo en una pequeña caja de metal dentro de mi ropero. Una costumbre de toda la vida que Cuco también tenía. Dinero para emergencias, que no quería tener en el banco. Conté ese dinero con cuidado, 2 veces para estar segura, y faltaban casi 3.000 pesos de lo que yo tenía registrado mentalmente que debía haber ahí. Sentí un mareo pasajero, una sensación de irrealidad, como si el piso de mi recámara se hubiera inclinado ligeramente. Pensé inmediatamente en Ramiro, porque él era de las pocas personas, junto con Itzel, que tenían acceso a mi casa sin necesidad de que yo estuviera presente, ya que guardaba una copia de mis llaves para emergencias. Pero rápidamente, como ya era mi patrón establecido, me convencí de que probablemente yo misma había gastado ese dinero en algo que no recordaba, que la memoria a mis años ya no era tan precisa como antes, y decidí no mencionarlo a nadie, ni siquiera a Hortensia, mi hermana confidente, por miedo a que ella inmediatamente sospechara de Ramiro y yo tuviera que defenderlo otra vez. La sexta señal fue quizás la más dolorosa de todas las que vinieron antes del descubrimiento final, porque involucró directamente a mi nieto Brandon, entonces de 14 años, quien durante una visita que me hizo solo, sin sus padres, mientras comíamos unas quesadillas que le preparé, mencionó con la inocencia propia de su edad que su papá le había dicho que la abuela tiene mucho dinero guardado que no usa para nada y que algún día sería bueno usarlo para algo importante como la familia. Sentí que algo helado me recorría la espalda al escuchar esas palabras de la boca de mi nieto. Esa sensación física inconfundible del miedo, mezclado con una tristeza profunda. Le pregunté a Brandon, con cuidado de no asustarlo ni hacerle sentir que había dicho algo malo, ¿cuándo le había dicho eso su papá? Y él respondió que había sido hace un tiempo, sin poder ser más específico porque para un adolescente el tiempo no se mide con la misma precisión que para los adultos. Esa noche, después de que Brandon se fue, no pude dormir bien, dándole vueltas en la cabeza a esas palabras. Pero al día siguiente, con la luz del sol entrando por mi ventana, decidí que probablemente había sido un comentario sin mala intención. Tal vez Ramiro hablando de planes futuros hipotéticos, no de algo que ya estuviera haciendo. Esa racionalización, aunque cada vez más frágil, todavía me sostuvo durante varios meses más. La séptima señal ocurrió cuando decidí, por primera vez en mucho tiempo, intentar usar la aplicación del banco en mi celular, animada por mi nieta Yolanda, hija de Itzel, quien me ayudó a instalarla y a entender lo básico durante una visita de fin de semana. Cuando finalmente logré acceder y ver mis movimientos de los últimos meses con mis propios ojos, sin depender de que Ramiro me dijera lo que había pasado, encontré una serie de retiros y transferencias que sumaban cantidades que mi cabeza no lograba procesar del todo en ese primer momento de shock. Retiros de 5.000, de 7.000, transferencias a cuentas que no reconocía, pagos en establecimientos cuyos nombres no significaban nada para mí, pero que claramente no correspondían a gastos médicos ni a nada que yo hubiera autorizado conscientemente. Sentí que las manos me temblaban tanto que casi se me cae el celular. Sentí que el corazón me latía con una fuerza dolorosa contra el pecho. Sentí una opresión en la garganta que me impedía respirar normalmente por varios minutos. Yolanda, que estaba sentada junto a mí, preguntó preocupada qué me pasaba. Y yo, todavía protegiendo instintivamente a mi hijo, incluso frente a mi propia nieta, le dije que no era nada, que solo me había mareado un poco, y apagué rápidamente la aplicación, como si al cerrar esa pantalla pudiera también cerrar la realidad que acababa de ver. Esa noche, sin embargo,
Ya no pude seguir racionalizando con la misma facilidad de antes. Algo dentro de mí había cambiado. Una grieta que ya no podía sellar con explicaciones convenientes. La octava y última señal, la que finalmente rompió por completo mi capacidad de seguir negando lo evidente, ocurrió apenas 3 semanas antes de esa fiesta de cumpleaños donde llegué con el sobre amarillo. Fue un jueves por la tarde, cuando decidí, ya con el corazón pesado de sospechas acumuladas, ir personalmente al banco a pedir un historial completo y detallado de toda mi cuenta de los últimos 3 años, algo que nunca había hecho porque implicaba un trámite especial y un costo adicional, pero que para entonces ya sentía como una necesidad urgente, casi física, de saber la verdad completa de una vez. El empleado del banco, un joven amable que se notaba algo incómodo al ver mi expresión, mientras yo iba leyendo las páginas que me iba entregando, me preguntó si estaba bien, y yo solo pude asentir con la cabeza, sin poder articular palabra, mientras mis ojos iban recorriendo cifra tras cifra, retiro tras retiro, transferencia tras transferencia, sumando mentalmente cantidades que finalmente, cuando llegué a casa esa noche y me senté con calculadora en mano en mi mesa de la cocina, alcanzarían la cifra devastadora de 287.000 pesos sustraídos de mi cuenta en un periodo de 3 años, casi 2/3 partes de todo el ahorro que mi cuco había dejado para que yo viviera tranquila mi vejez. Esa noche del jueves, sentada sola en mi cocina con todos esos papeles del banco extendidos sobre la mesa, como un rompecabezas macabro que finalmente empezaban a desarmarse en mi cabeza, sentí que algo dentro de mí, algo que había sido suave y confiado durante 68 años, se endurecía de golpe, como cuando el barro fresco se convierte en piedra. No lloré esa noche, cosa que me sorprendió a mí misma, porque esperaba que mi reacción fuera de llanto desconsolado, pero en cambio sentí una especie de calma helada, una claridad mental que no había experimentado en mucho tiempo. Quiero pedirles algo, antes de seguir contándoles lo que pasó después. Si están sintiendo en este momento, escuchando esto, algo de esa misma indignación que yo sentí esa noche en mi cocina, les pido que le den like a este video, que de verdad ayuda muchísimo a que esta historia llegue a más gente que la necesita escuchar. Y cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar al descubrir algo así de su propio hijo? Pasé los siguientes días en un estado que solo puedo describir como de investigadora silenciosa. Empecé a guardar, sin que nadie lo notara, todos los estados de cuenta que antes guardaba sin abrir en mi gaveta. Los organicé por fecha. Los estudié con una lupa que compré especialmente para leer mejor los números pequeños de los comprobantes. Y comencé a construir, casi sin darme cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo, una cronología completa y detallada del fraude que mi propio hijo había cometido contra mí. Descubrí patrones que me helaron la sangre. Los retiros aumentaban siempre cerca de fin de mes, probablemente coincidiendo con sus propios apuros financieros, que su salario de vendedor de seguros, efectivamente modesto como yo sospechaba, no lograba cubrir. Descubrí que las cantidades habían ido creciendo progresivamente con el tiempo, empezando con retiros pequeños de 1.000 o 2.000 pesos en los primeros meses, y llegando, en los últimos 6 meses antes de mi descubrimiento, a retiros de hasta 15.000 pesos de una sola vez. Era evidente que Ramiro había ido perdiendo el miedo progresivamente, que cada retiro exitoso sin consecuencias le había dado más confianza para el siguiente, más grande. También descubrí, revisando con cuidado fecha por fecha, que muchos de esos retiros coincidían exactamente con las fechas en que yo recordaba que Ramiro me había pedido préstamos pequeños, que después nunca me devolvió, lo cual significaba que no solo me estaba robando directamente de mi cuenta, sino que además me pedía dinero adicional por fuera, doblemente aprovechándose de mi confianza y mi amor de madre. Decidí, durante esos días de investigación silenciosa, no confrontar a Ramiro inmediatamente. Necesitaba entender primero toda la magnitud del problema. Necesitaba tener pruebas completas y sólidas
antes de cualquier conversación, porque conocía bien a mi hijo y sabía que tenía una capacidad casi mágica para convertir situaciones en su contra en explicaciones que sonaban razonables, para hacerme sentir a mí, la víctima, como si fuera yo quien estaba exagerando o malinterpretando las cosas. Llamé a Hortensia, mi hermana, una semana después de mi descubrimiento en el banco. Nos sentamos en su patio, bajo la sombra de su limonero, y le conté todo, llorando finalmente las lágrimas que no había podido derramar la noche del descubrimiento. Hortensia, mujer práctica y directa toda su vida, me escuchó sin interrumpirme, sosteniéndome la mano todo el tiempo, y cuando terminé de hablar, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. «Conchita, querer a tus hijos no significa dejarte destruir por ellos. Cuco trabajó toda su vida para que tú vivieras tranquila, no para que Ramiro se gastara ese dinero en lujos, mientras tú te quedas sin nada para tu vejez». Esas palabras de mi hermana fueron, de alguna manera, el permiso emocional que necesitaba para empezar a pensar en una respuesta, en una acción, en lugar de seguir solo procesando el dolor pasivamente. Le pregunté a Hortensia qué debía hacer, si debía ir directamente a la policía, si debía simplemente confrontar a Ramiro en privado y exigirle que me devolviera el dinero, si debía contarle a Itzel para que ella me ayudara a decidir. Hortensia me sugirió algo que en ese momento me pareció arriesgado, pero que, pensándolo bien durante los días siguientes, comencé a entender cómo la opción que realmente tenía sentido, dado el carácter de mi hijo y la forma en que toda nuestra familia funcionaba. Hacer las cosas de manera pública, frente a testigos, de modo que Ramiro no tuviera espacio para manipular la situación a su favor, para convertir las cosas en mi contra, como sabía hacerlo tan bien en conversaciones privadas. Le pregunté a Itzel, mi hija, sin contarle todavía el detalle completo, si sabía cuándo sería la fiesta de cumpleaños de Ramiro, ese año, porque normalmente la organizaba Jessica con ayuda de toda la familia, y siempre era un evento donde se reunía no solo nuestra familia cercana, sino también amigos de Ramiro, compañeros de trabajo, vecinos y algunos parientes más lejanos. Itzel me dijo que sería el 15 de mayo, en un salón de fiestas modesto que Jessica había rentado, y que esperaban alrededor de 50 invitados. Esa fecha, el 15 de mayo, se convirtió en mi objetivo. Tenía aproximadamente 6 semanas para terminar de armar mis pruebas, para decidir exactamente cómo quería confrontar a mi hijo, y para prepararme emocionalmente para lo que sabía sería una de las conversaciones más dolorosas de toda mi vida, pero también, esperaba, una de las más liberadoras. Durante esas 6 semanas, regresé al banco en varias ocasiones, cada vez con más calma y más estrategia, para obtener documentos oficiales que probaran claramente los retiros y transferencias no autorizadas. Le pedí al gerente de la sucursal, un hombre maduro llamado Aurelio, que me trataba siempre con respeto, que me explicara exactamente qué opciones tenía legalmente, qué pasos podía seguir para retirar la tarjeta de Ramiro de mi cuenta, sin que él pudiera bloquear el proceso antes de que yo estuviera lista para confrontarlo, y qué tipo de documentación necesitaría si decidía, eventualmente, presentar una denuncia formal. Aurelio me explicó con paciencia que legalmente la cuenta era completamente mía, que yo podía cancelar el acceso de Ramiro en cualquier momento, sin necesidad de su autorización, y que si decidía proceder legalmente contra él, el banco podría proporcionarme todos los estados de cuenta y comprobantes necesarios para sustentar una denuncia. Me explicó también, con cierta delicadeza al notar mi evidente dolor, que casos como el mío, de hijos que se aprovechaban del acceso financiero de padres mayores, eran lamentablemente más comunes de lo que la gente imaginaba, y que el banco tenía protocolos específicos para ayudar a clientes en mi situación. Incierto. Esa conversación con Aurelio me dio una pieza de información crucial. Podía cancelar la tarjeta de Ramiro en cualquier momento, sin previo aviso, sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Esa información se convirtió en el corazón de mi estrategia,
porque entendí que el momento perfecto para esa cancelación sería precisamente durante la fiesta, cuando Ramiro estuviera rodeado de gente, sin posibilidad de hacer una escena privada conmigo, donde pudiera usar sus técnicas habituales de manipulación verbal para hacerme dudar o sentirme culpable. Las semanas siguientes a mi decisión de actuar, las dediqué a una preparación meticulosa que, viéndolo en retrospectiva, me sorprende a mí misma por la frialdad estratégica con la que logré planearlo todo. Yo que toda mi vida había sido una mujer más bien pasiva, acostumbrada a ceder, a evitar conflictos, a tragarme mis propias necesidades antes que generar incomodidad en mi familia. El primer paso fue conseguir, con la ayuda de Aurelio en el banco, una impresión completa y oficial, sellada por la institución, de todos los movimientos de mi cuenta en los últimos 3 años, con cada retiro, cada transferencia, cada cargo marcado claramente con fecha, hora y monto. Eso me tomó casi 2 semanas, porque el trámite requería varias visitas y la espera de que el sistema central del banco procesara la solicitud completa. Cuando finalmente tuve esas hojas en mis manos, sentí un peso extraño. La materialización física de 3 años de traición convertida en papel, en números, en evidencia irrefutable. El segundo paso fue algo más delicado. Necesitaba confirmar, de manera independiente, que Ramiro efectivamente no tenía la capacidad económica legítima para los gastos que yo había observado. Las televisiones, los viajes, la ropa de marca. Le pedí ayuda, con mucho cuidado de no levantar sospechas, a un sobrino mío, Gerardo, hijo de mi hermana Macaria, quien trabajaba en recursos humanos de una empresa grande y entendía de temas laborales. Sin contarle el motivo real, le pregunté de manera casual si conocía a alguien en la empresa de seguros donde trabajaba Ramiro, porque quería saber, supuestamente para ayudarlo a conseguir un mejor puesto, cuánto ganaba normalmente alguien en su posición. Gerardo, después de hacer algunas averiguaciones discretas con un conocido que trabajaba ahí, me confirmó que los vendedores en ese nivel, sin un desempeño excepcional documentado, ganaban entre 8 y 12.000 pesos mensuales, con comisiones incluidas, una cantidad que claramente no alcanzaba para sostener el tipo de gastos que Ramiro había estado teniendo. Esa confirmación me dio una pieza más del rompecabezas, aunque honestamente ya no la necesitaba para convencerme a mí misma. La necesitaba para tener un argumento más sólido frente a cualquier intento de Ramiro de justificar sus gastos con explicaciones inventadas sobre comisiones extraordinarias o negocios paralelos exitosos. El tercer paso, quizás el más emocionalmente complicado de toda mi planeación, fue decidir si debía contarle a Itzel, mi hija, lo que estaba sucediendo antes de la fiesta. Por un lado, sentía que tenía derecho a saber, que era injusto mantenerla en la oscuridad sobre algo tan grave que afectaba a toda la familia. Por otro lado, temía que si se lo contaba con demasiada anticipación, su propia indignación, que conocía sería intensa porque Itzel siempre había sido la hija más protectora hacia mí, pudiera llevarla a confrontar a Ramiro antes de tiempo, arruinando mi plan cuidadosamente elaborado de hacerlo durante la fiesta frente a testigos. Finalmente decidí contarle, pero solo 4 días antes del evento, dándole tiempo suficiente para procesar la información, sin darle tanto tiempo como para que actuara impulsivamente antes de mi momento planeado. La conversación con Itzel fue devastadora para ambas. La recuerdo sentada en mi sala, con los documentos del banco extendidos en la mesa de centro, viendo cómo el rostro de mi hija pasaba por una sucesión de expresiones. Incredulidad primero, después una furia que nunca antes había visto en ella, después un dolor profundo, y finalmente, después de varios minutos de silencio, donde solo se escuchaba el reloj de pared marcando los segundos, una determinación que reconocí como un reflejo de la mía propia. «Mamá», me dijo Itzel finalmente, con la voz quebrada pero firme, «lo que vas a hacer está bien. Yo voy a estar ahí contigo. Y si necesitas que alguien más sepa antes para que estés respaldada, dime y yo me encargo. Pero respeto completamente cómo decidiste hacerlo.
Esa noche, después de que Itzel se fue a su casa, lloramos juntas un buen rato antes de su partida, abrazadas en mi puerta, dos mujeres compartiendo el peso de una traición que dolía de maneras distintas, pero igualmente profundas. Para mí, el dolor de la madre traicionada por el hijo en quien más había confiado. Para ella, el dolor de la hermana que descubría que su hermano menor, a quien siempre había considerado el consentido, el carismático, el que siempre salía bien de todo, había sido capaz de algo tan calculado y cruel contra su propia madre viuda. El cuarto paso de mi planeación fue puramente logístico, pero crucial. Necesitaba el sobre. No cualquier sobre, sino uno que tuviera el peso simbólico suficiente para el momento que estaba planeando. Y dentro de él, organizadas con cuidado meticuloso, las copias impresas de los estados de cuenta más reveladores, marcados con plumón amarillo fluorescente, en las transacciones más flagrantes, junto con una carta breve que yo misma redacté durante varias noches de insomnio, reescribiéndola una y otra vez hasta lograr el tono exacto que quería transmitir. No el tono de una madre destrozada, pidiendo explicaciones, sino el tono de una mujer que ya conocía toda la verdad y simplemente venía a exponerla. Pasé noches enteras pensando en las palabras exactas de esa carta. Quería que fuera breve, porque sabía que el momento mismo de la confrontación tendría que ser de pocas palabras, pero de máximo impacto, dejando que la evidencia hablara más que mis sentimientos. Quería evitar, a toda costa, que sonara como un reclamo desesperado de madre dolida, porque conocía a Ramiro y sabía que ese tono le daría exactamente la munición emocional que necesitaba para convertirse, frente a los demás, en la víctima de una madre exagerada o confundida. Una estrategia que ya había usado antes en discusiones familiares menores, donde lograba hacer que todos sintieran lástima por él, en lugar de cuestionarlo. El quinto paso fue algo que decidí casi al final de mi planeación, apenas una semana antes de la fiesta, cuando entendí que necesitaba un testigo más, alguien fuera del círculo familiar inmediato, alguien cuya presencia y testimonio posterior no pudiera ser cuestionado como parcial o exagerado por las amistades de Ramiro que probablemente intentarían minimizar lo que estaba a punto de suceder. Pensé en mi comadre Herminia, la misma que meses antes me había advertido sobre los gastos sospechosos de Ramiro, y decidí invitarla a acompañarme esa noche, sin contarle exactamente qué iba a hacer, solo pidiéndole que fuera mi compañía esa noche, porque me sentía nerviosa de ir sola a una fiesta donde sabía que habría mucha gente. Herminia aceptó sin hacer demasiadas preguntas, porque así era ella, una mujer de pocas palabras pero de lealtad absoluta cuando se trataba de sus amigas cercanas. Sospecho, pensándolo ahora, que ella ya intuía que algo grande estaba por suceder, dado que ella misma había sido la primera en alertarme meses antes, pero respetó mi silencio y simplemente prometió estar a mi lado esa noche. El sexto paso, y quizás el más difícil emocionalmente, fue decidir el vestido que usaría esa noche. Sé que puede sonar como un detalle menor frente a todo lo demás que estaba planeando, pero para mí tuvo un significado profundo. Pensé inicialmente en vestirme con algo festivo, como correspondía a una fiesta de cumpleaños, pero entre más lo pensaba, más sentía que necesitaba presentarme vestida de una manera que comunicara, antes incluso de decir una sola palabra, la gravedad de lo que estaba sucediendo. Decidí entonces usar mi vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de Cuco, no porque hubiera muerto alguien físicamente, sino porque algo dentro de nuestra relación madre-hijo, algo que yo había creído sagrado e inquebrantable, efectivamente había muerto durante esos 3 años de traición silenciosa. La noche antes de la fiesta, dormí apenas unas 3 horas, dando vueltas en mi cama, repasando mentalmente cada palabra que diría, cada gesto que haría, anticipando las posibles reacciones de Ramiro y preparando, en mi cabeza, respuestas para cada una de las excusas que probablemente intentaría dar. A las 4 de la mañana, ya cansada de dar vueltas, me levanté, preparé un café y me senté en mi cocina,
en la misma mesa donde semanas antes había descubierto la magnitud completa del fraude, a revisar una vez más, por última vez, todos los documentos que llevaría dentro del sobre amarillo. Sentí en esas horas tempranas de la madrugada una mezcla extraña de tristeza profunda y una especie de paz determinada que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría para siempre mi relación con mi hijo. Posiblemente la destruiría por completo, y esa posibilidad me dolía con una intensidad física, como si tuviera una piedra pesada presionando contra mi pecho. Pero también sabía, con la misma certeza, que no podía seguir permitiendo que mi amor de madre fuera la herramienta de mi propia destrucción financiera y emocional. A las 6 de la mañana, todavía sentada en esa cocina silenciosa, decidí algo que hasta ese momento no había considerado completamente: la ironía perfecta de mi plan. Ramiro siempre había sido el hijo que, según sus propias palabras repetidas durante años, cuidaba de mí, el que se había ofrecido a manejar mi tarjeta para facilitarme la vida. Esa misma narrativa de cuidado filial que él había construido públicamente, presentándose ante familia y amigos como el hijo atento y responsable que velaba por su madre viuda, sería exactamente lo que yo usaría en su contra esa noche, exponiendo frente a las mismas personas que habían escuchado esa narrativa durante años, la realidad completamente opuesta que se escondía detrás. El día de la fiesta llegó con un cielo poblano despejado, de esos azules intensos que solo se ven en mayo, antes de que empiecen las lluvias. Me levanté temprano, a pesar de haber dormido tan poco la noche anterior, sintiendo una energía extraña corriendo por mi cuerpo, una mezcla de adrenalina y determinación que no recordaba haber sentido con esa intensidad en muchos años. Pasé la mañana en una calma aparente, haciendo las cosas cotidianas de siempre. Regué mis plantas, exactamente como Cuco solía hacerlo, en ese pequeño ritual que mantenía viva su memoria cada día. Preparé mi desayuno habitual, aunque apenas pude comer un par de bocados antes de sentir que el estómago se me cerraba por los nervios. Llamé a Itzel para confirmar que efectivamente nos veríamos en el salón de fiestas alrededor de las 7 de la noche, una hora antes de la hora oficial de inicio, para que pudiéramos hablar brevemente antes de que llegaran los demás invitados. Por la tarde, alrededor de las 4, comencé a prepararme. Me bañé con calma, usando el jabón de rosas que Hortensia me había regalado meses antes y que guardaba para ocasiones especiales, aunque esta definitivamente no era la ocasión especial que ella había imaginado al regalármelo. Me puse mi vestido negro, ese mismo que había decidido usar semanas antes, sintiendo la tela conocida contra mi piel, recordando inevitablemente el día del funeral de Cuco, cuando lo había usado por primera y única vez hasta ese momento. Me arreglé el cabello en mi chongo habitual, el mismo peinado que había usado durante décadas, sin querer cambiar nada de mi apariencia que pudiera distraer del mensaje que quería transmitir esa noche. Me puse los aretes pequeños de perla que Cuco me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas, sintiendo que de alguna manera necesitaba llevar algo de él conmigo esa noche, algo que me recordara por qué estaba haciendo lo que estaba a punto de hacer: proteger el legado de trabajo honesto que él había dejado para mí. A las 6:30 de la tarde, llegó Herminia a mi casa para acompañarme, vestida también de manera sobria, aunque sin saber el motivo real de mi seriedad. Subimos a un taxi que pedí especialmente para esa noche, porque no quería conducir mi propio carro estando tan nerviosa, y durante el trayecto hacia el salón de fiestas, sentí que el sobre amarillo que llevaba dentro de mi bolsa pesaba mucho más de lo que físicamente debería pesar un puñado de papeles. Llegamos al salón a las 7 en punto, exactamente como había planeado, una hora antes de que comenzara oficialmente la fiesta. El lugar, un salón modesto pero bien decorado con globos azules y dorados, los colores favoritos de Ramiro desde niño, todavía estaba siendo preparado por el personal de banquetes, con mesas que aún no tenían mantelería completa y un escenario pequeño donde más tarde tocaría un grupo de música versátil que Jessica había contratado. Encontré a Itzel ya ahí, ayudando a Jessica con algunos últimos detalles de la decoración,
y cuando nuestros ojos se encontraron a través del salón, supe que ella entendía perfectamente la gravedad de lo que estábamos a punto de vivir esa noche. Nos saludamos con un abrazo que duró más de lo normal. Un abrazo donde ambas transmitimos, sin palabras, el apoyo mutuo que necesitábamos para lo que vendría. Jessica me saludó con su calidez habitual, completamente ajena a lo que se avecinaba, comentándome lo emocionada que estaba por la fiesta de Ramiro, mencionando que había logrado conseguir un pastel hermoso, de 3 pisos, que había invitado a casi 60 personas, incluyendo amigos de la infancia de Ramiro que hacía años no veía. Cada palabra suya, llena de ese orgullo inocente de esposa, organizando una celebración para el hombre que amaba, me dolía de una manera que no esperaba, porque sabía que en pocas horas su percepción de su esposo cambiaría drásticamente, y aunque ella no era responsable de las acciones de Ramiro, también sería víctima colateral de la revelación que estaba a punto de provocar. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 8, primero en pequeños grupos que rápidamente se convirtieron en una multitud animada, llenando el salón con risas, conversaciones, el aroma de comida que el servicio de banquetes comenzaba a servir, música ambiental que poco a poco iría subiendo de volumen conforme avanzara la noche. Vi llegar a varios primos, a algunos vecinos de toda la vida, a compañeros de trabajo de Ramiro que no conocía personalmente, pero que reconocí por las menciones que él había hecho de ellos en conversaciones pasadas. Ramiro llegó alrededor de las 8:30, vestido con una camisa nueva que reconocí, con una punzada de amargura, como probablemente comprada con dinero que no era suyo originalmente. Lo vi entrar con esa sonrisa carismática que siempre lo había caracterizado desde niño, saludando a sus invitados con abrazos efusivos, agradeciendo a cada persona por haber venido, completamente ajeno a lo que su madre, vestida de negro entre la multitud festiva, llevaba preparado para esa noche. Me acerqué a saludarlo, como cualquier madre haría en el cumpleaños de su hijo, y sentí que mi corazón latía con una fuerza casi dolorosa mientras lo abrazaba, sintiendo simultáneamente el amor genuino de madre que nunca había dejado de sentir por él, y el dolor profundo de saber lo que él había hecho durante 3 años de traición silenciosa. «Feliz cumpleaños, mijo», le dije con una voz que logré mantener serena a pesar del torbellino interno, y él me respondió con un beso en la mejilla y un «Gracias, mamá, qué bueno que vino», sin notar absolutamente nada extraño en mi comportamiento o apariencia. La fiesta avanzó durante la siguiente hora con la normalidad festiva esperada. Se sirvió la cena, hubo brindis iniciales por parte de algunos amigos cercanos, se tomaron fotografías grupales. El ambiente estaba lleno de esa alegría particular de las celebraciones familiares mexicanas, con música de fondo, risas, el sonido constante de conversaciones entrelazadas. Yo permanecía cerca de una de las mesas, conversando educadamente con algunos familiares, pero con mi atención siempre puesta en el reloj, esperando el momento que había elegido cuidadosamente durante semanas de planeación, justo antes de que cortaran el pastel, cuando tradicionalmente se hacían los brindis principales y los discursos más significativos de la noche, el momento de máxima atención colectiva. Ese momento llegó alrededor de las 10 de la noche, cuando Jessica, con un micrófono improvisado que el grupo musical le prestó, pidió la atención de todos los invitados para proceder con el corte del pastel y para que algunos familiares dijeran unas palabras por el cumpleaños de Ramiro. Vi cómo todos los invitados, alrededor de 60 personas, comenzaron a reunirse cerca del centro del salón donde estaba el pastel de 3 pisos, formando un semicírculo natural alrededor de Ramiro, quien sonreía radiante, claramente disfrutando de ser el centro de atención de la noche. Sentí que ese era exactamente el momento. Apreté el sobre amarillo dentro de mi bolsa con una mano, mientras con la otra busqué la mirada de Itzel, quien estaba a pocos metros, y ella, entendiendo instintivamente, asintió levemente con la cabeza, dándome el apoyo silencioso que necesitaba para dar los siguientes pasos hacia el centro del salón. Caminé lentamente hacia donde estaba reunida la multitud,
sintiendo que cada paso resonaba en mi cabeza con una claridad casi sobrenatural, como si el tiempo se hubiera ralentizado ligeramente para permitirme procesar completamente cada segundo de lo que estaba a punto de suceder. Algunos invitados, al verme acercarme con una expresión claramente seria, completamente fuera de lugar en medio de la alegría festiva general, comenzaron a notar que algo extraño estaba sucediendo, y el murmullo de conversaciones comenzó a apagarse gradualmente conforme me acercaba al centro. Jessica, todavía con el micrófono en mano, me vio acercarme y, con una sonrisa todavía inocente, pensando quizás que yo quería decir algunas palabras cariñosas como madre, me extendió el micrófono pensando que querría dirigirme a los invitados con algún mensaje festivo tradicional. Tomé el micrófono con una mano que, para mi sorpresa, no temblaba en absoluto, sintiendo una calma extraña apoderarse de todo mi cuerpo, como si los meses de preparación mental finalmente hubieran cristalizado en una serenidad que no esperaba sentir en ese momento crucial. Miré a mi alrededor, observando los rostros expectantes de los invitados, la mayoría sonriendo todavía, esperando palabras tiernas de una madre orgullosa, sin sospechar lo que venía. «Quiero decir algunas palabras sobre mi hijo Ramiro en su cumpleaños», comencé, con una voz que logré mantener serena, aunque cargada de un peso emocional evidente, para quien prestara suficiente atención. Durante toda su vida, Ramiro ha sido conocido por su familia y amigos como alguien generoso, como un hijo que cuida de su madre viuda, que se preocupa por mi bienestar desde que su padre, mi esposo refugio, falleció hace 11 años. Noté cómo Ramiro, todavía sonriendo pero ya con una pequeña arruga de confusión apareciendo en su frente, probablemente preguntándose hacia dónde se dirigía este discurso, que no sonaba exactamente como el tradicional elogio de cumpleaños esperado. Continué, sintiendo que cada palabra salía de mí con una precisión que había ensayado mentalmente durante semanas. Hace 3 años, le di a Ramiro acceso completo a mi cuenta bancaria, porque confiaba en él, porque pensé que verdaderamente quería ayudarme con los trámites que se me complicaban a mi edad, y durante todo este tiempo, mi hijo me ha hecho creer que efectivamente me estaba ayudando. El murmullo entre los invitados comenzó a crecer ligeramente, una mezcla de confusión e incomodidad palpable, extendiéndose por el salón. Vi que algunas personas intercambiaban miradas nerviosas, sin entender completamente hacia dónde se dirigía esta conversación, que claramente había tomado un giro inesperado. Pero la realidad, continué, sacando finalmente el sobre amarillo de mi bolsa, con la mano que sostenía el micrófono apoyado contra mi cuerpo, es que durante estos 3 años, Ramiro ha estado retirando dinero de mi cuenta sin mi autorización, dinero que su padre dejó para que yo viviera tranquila en mi vejez. 287.000 pesos, para ser exacta. El silencio que cayó sobre el salón en ese momento fue absoluto. Ese tipo de silencio pesado y denso que se puede sentir físicamente, donde hasta la música de fondo parecía haberse apagado completamente, aunque en realidad solo se había detenido momentáneamente, porque el grupo musical también había quedado paralizado por la tensión repentina del momento. Vi el rostro de Ramiro transformarse completamente. La sonrisa desapareció de golpe. El color pareció escaparse de su cara, y sus ojos se abrieron con una expresión de pánico absoluto al darse cuenta de que su madre, frente a 60 invitados, acababa de exponer públicamente lo que él había creído sería un secreto bien guardado para siempre. Lo que siguió a esas palabras fue una secuencia de reacciones que se desarrollaron casi en cámara lenta dentro de mi percepción, aunque en realidad solo transcurrieron unos pocos minutos cargados de una intensidad emocional que parecía expandir el tiempo mismo. Ramiro, todavía paralizado por el shock inicial, abrió la boca varias veces, sin que ningún sonido lograra salir. Sus manos comenzaron a moverse nerviosamente hacia los bolsillos de su pantalón. Ese gesto característico que siempre hacía cuando se sentía atrapado, cuando necesitaba ganar tiempo para construir una explicación. Jessica, su esposa, que estaba parada justo a su lado,
Soltó el micrófono que todavía sostenía parcialmente y se llevó ambas manos a la boca en un gesto de horror genuino, mirando alternadamente entre Ramiro y yo, claramente intentando procesar si lo que acababa de escuchar podía ser verdad o algún tipo de malentendido terrible. Pude ver en sus ojos, llenándose rápidamente de lágrimas, esa mezcla devastadora de incredulidad y la traición que comenzaba a asentarse en su comprensión, porque ella también, como yo, había sido engañada durante años por la narrativa de un esposo trabajador y responsable, que en realidad había estado financiando parte de su estilo de vida con dinero robado a su propia madre. Algunos de los invitados más cercanos a la familia, particularmente Hortensia, mi hermana, que estaba presente esa noche, comenzaron a acercarse instintivamente hacia mí, como un escudo protector natural, mientras que otros invitados, los amigos y conocidos más periféricos de Ramiro, comenzaron a mirarse entre ellos con esa incomodidad típica de quien presencia un conflicto familiar ajeno y no sabe si debe irse, quedarse o de alguna manera intervenir. «Mamá», finalmente logró articular Ramiro, su voz quebrada de una manera que nunca antes había escuchado en él. «Esto no es lo que parece. Déjame explicarte». Sentí, en ese momento exacto, que toda la fuerza acumulada durante semanas de preparación se concentraba en mi siguiente respuesta. No grité, no lloré. Mantuve esa misma calma helada que había sentido desde el momento del descubrimiento inicial en mi cocina, semanas atrás. «Ramiro, tengo aquí en este sobre cada estado de cuenta, cada retiro, cada transferencia documentada con fecha y hora exacta durante 3 años. No vengo a pedirte una explicación. Vengo a decirte, frente a las personas que te quieren, que sé exactamente lo que hiciste». Extendí el sobre hacia él, todavía sosteniendo el micrófono con la otra mano, y vi cómo sus manos temblaban al recibirlo, abriéndolo con una torpeza nerviosa que contrastaba dramáticamente con la confianza y el carisma que normalmente lo caracterizaban frente a cualquier audiencia. Sacó las hojas marcadas con plumón amarillo, y vi sus ojos recorriendo rápidamente las cifras subrayadas, su rostro perdiendo cada vez más color conforme confirmaba que efectivamente yo tenía documentada cada transacción fraudulenta que había cometido. Un murmullo creciente comenzó a extenderse por el salón mientras algunos invitados, especialmente aquellos parados más cerca, comenzaban a susurrar entre ellos lo que habían escuchado, repitiendo la información a quienes estaban más alejados y no habían captado completamente las palabras exactas que yo había pronunciado. La noticia de la traición de Ramiro se extendía como ondas en un lago, persona a persona, transformando el ambiente festivo original en algo completamente diferente. Una mezcla de shock colectivo, indignación creciente y esa fascinación incómoda que la gente siente ante un drama familiar que se desarrolla en vivo frente a sus ojos. Mi comadre Herminia, que había permanecido a mi lado durante toda la confrontación sin decir una palabra, pero ofreciendo su presencia silenciosa como apoyo, finalmente habló, dirigiéndose hacia algunos invitados que parecían más confundidos sobre la situación. «Lo que escucharon es verdad. Ramiro ha estado robándole a su madre durante años. Yo misma le advertí hace meses que algo no estaba bien con los gastos de este muchacho». Esas palabras de Herminia, viniendo de alguien fuera del círculo familiar inmediato, parecieron cristalizar la realidad de la situación para muchos de los invitados que hasta ese momento podrían haber dudado si se trataba de algún tipo de malentendido familiar exagerado. Vi rostros de antiguos amigos de Ramiro transformándose de la sorpresa inicial hacia una decepción evidente, algunos comenzando a alejarse discretamente hacia las orillas del salón, claramente incómodos con la situación y sin saber cómo comportarse apropiadamente. Itzel se acercó entonces, parándose firmemente a mi lado y dirigiéndose directamente a su hermano, con una voz que, aunque temblorosa por la emoción contenida, mantenía una claridad implacable. «Ramiro, ¿cómo pudiste hacerle esto a mamá? Ella confió en ti completamente, te dio acceso a todo lo que tenía,
¿Y así es como le pagaste? Ramiro, todavía sosteniendo las hojas del sobre con manos temblorosas, intentó finalmente articular algo parecido a una defensa, aunque su voz sonaba quebrada y poco convincente. Yo iba a devolver ese dinero, mamá. Te lo juro. Solo necesitaba un tiempo. Las cosas han estado difíciles económicamente y pensé que... ¿Pensaste qué, Ramiro? Interrumpí, sintiendo que mi voz finalmente ganaba un filo de indignación que había logrado contener durante toda la confrontación inicial. ¿Pensaste que como yo era una vieja confiada que no revisaba sus cuentas, nunca lo descubriría? ¿Pensaste que podías seguir gastando el dinero que tu padre dejó para mi vejez en televisiones, viajes, ropa, mientras yo seguía confiando ciegamente en ti? El salón completo parecía sostener la respiración colectiva en ese momento. 60 personas testigos de una confrontación familiar que ninguno de ellos había anticipado presenciar esa noche, transformando lo que debió haber sido una celebración alegre en uno de los momentos más tensos y rebelmente honestos que probablemente cualquiera de ellos hubiera experimentado en una reunión familiar. Jessica, todavía llorando, se alejó unos pasos de Ramiro, mirándolo con una expresión donde se mezclaban la furia y la traición de manera casi palpable. ¿Las medicinas que comprabas para tu mamá?, preguntó ella, su voz cargada de una ironía dolorosa. ¿También eran mentira? ¿De dónde salió el dinero del viaje a Cancún, Ramiro? ¿De dónde salió la televisión nueva? La pregunta de Jessica pareció ser el golpe final que hizo colapsar completamente cualquier intento de defensa que Ramiro pudiera seguir intentando construir. Se quedó parado, en medio de ese semicírculo de invitados, con el sobre amarillo todavía en sus manos, las hojas con las marcas de plumón amarillo claramente visibles, sin poder sostener la mirada de nadie a su alrededor, su cabeza inclinándose lentamente hacia abajo, en lo que parecía una mezcla de vergüenza genuina y el peso aplastante de haber sido completamente expuesto frente a todas las personas cuya opinión y respeto más le importaban. Los minutos que siguieron a ese colapso de Ramiro frente a todos sus invitados se desarrollaron en una secuencia de eventos que, aunque cargados de tensión emocional intensa, finalmente comenzaron a moverse hacia algún tipo de resolución, aunque no necesariamente la resolución pacífica y reconciliadora que tal vez algunos de los presentes hubieran esperado de una situación familiar tan dolorosa. Mi nieto Brandon, el mismo que meses antes había mencionado inocentemente el comentario de su padre sobre el dinero de la abuela, se acercó corriendo desde donde había estado parado con otros adolescentes y se abrazó a mí llorando, repitiendo entre sollozos: «Perdón, abuela, perdón. Yo no sabía que mi papá estaba haciendo eso. Perdón por no decirte antes lo que me dijo». Sentí que el corazón se me partía un poco más al ver el dolor genuino de mi nieto, un niño de 14 años cargando una culpa que no le correspondía, y lo abracé fuertemente, asegurándole que él no tenía nada de qué disculparse, que él había sido tan víctima de las decisiones de su padre como yo misma. Mi nieta Melissa, más pequeña y visiblemente confundida por la magnitud de lo que estaba sucediendo, se quedó parada cerca de su madre, sosteniendo su mano con fuerza, mirando alternadamente entre sus padres, con esa expresión de los niños que sienten que su mundo familiar se está fracturando, sin entender completamente todas las razones detrás de esa fractura. Algunos de los invitados, particularmente los más jóvenes, y aquellos con conexiones menos cercanas a la familia, comenzaron a retirarse discretamente del salón, sintiendo probablemente que esa situación había trascendido los límites de lo apropiado para presenciar como espectadores externos. El servicio de banquetes, evidentemente entrenado para manejar situaciones incómodas con discreción profesional, comenzó a moverse silenciosamente entre las mesas, recogiendo platos y comenzando a guardar algunos elementos de la decoración, anticipando claramente que la fiesta no continuaría con su programa original. Tomé nuevamente el micrófono, que había bajado momentáneamente durante el intercambio más intenso con Ramiro, y me dirigí una vez más a los invitados que permanecían en el salón,
ahora un número considerablemente menor que los originales 60, tal vez 30 personas, los más cercanos a la familia y aquellos que sentían que su presencia continuada de alguna manera ofrecía apoyo a quien lo necesitara, fuera a mí o eventualmente a Ramiro. «Quiero que sepan», dije, con una voz que ahora cargaba un cansancio profundo, el agotamiento natural de haber sostenido tanta tensión emocional durante un período prolongado, que no vine aquí esta noche para destruir el cumpleaños de mi hijo por crueldad. Vine porque necesitaba que esta verdad saliera a la luz, porque durante 3 años he vivido engañada, y porque mi esposo, que ya no está con nosotros, trabajó toda su vida para dejarme una seguridad que casi me fue arrebatada en secreto. Ramiro, todavía parado en el centro del semicírculo, aunque ya considerablemente más pequeño de personas que rodeaban la escena, finalmente levantó la mirada hacia mí, sus ojos enrojecidos por las lágrimas que claramente había estado conteniendo, y habló con una voz tan baja que apenas pude escucharla a pesar de la cercanía relativa entre nosotros. «Mamá, lo siento. De verdad lo siento. No sé cómo voy a arreglar esto, pero lo siento profundamente». No respondí inmediatamente a esa disculpa. Sentía en ese momento una mezcla complicada de emociones que no podía resolver con una respuesta simple. Por un lado, el amor de madre que probablemente nunca desaparecería completamente, sin importar lo que Ramiro hubiera hecho. Por otro lado, la indignación justificada de saber que esa disculpa llegaba únicamente después de haber sido expuesto públicamente, no como resultado de una confesión voluntaria, nacida de la culpa genuina antes de ser descubierto. «Vamos a hablar de esto, Ramiro», finalmente respondí. «Pero no esta noche, no en medio de tu fiesta de cumpleaños frente a todos tus invitados. Hablaremos cuando ambos hayamos tenido tiempo de procesar lo que pasó aquí esta noche». Le entregué entonces, frente a los pocos invitados que aún quedaban observando la escena, una segunda hoja que había preparado dentro del mismo sobre, separada de los estados de cuenta, donde había escrito formalmente que estaba cancelando su acceso a mi cuenta bancaria con efecto inmediato, y que esperaba, en un plazo razonable que discutiríamos posteriormente, algún tipo de plan de pago para comenzar a restituir, al menos parcialmente, el dinero sustraído durante esos 3 años. Itzel, que había permanecido firmemente a mi lado durante toda la confrontación, anunció a los invitados restantes, con esa autoridad natural que siempre tuvo como hermana mayor responsable, que probablemente era mejor que la fiesta concluyera ahí, agradeciendo a todos por su comprensión ante una situación familiar tan delicada que lamentablemente había tenido que resolverse de esta manera pública. Salimos del salón aproximadamente 40 minutos después de mi confrontación inicial. Itzel, Hortensia, Herminia y yo, caminando hacia el taxi que habíamos pedido, dejando atrás un salón de fiesta que había sido testigo de una de las revelaciones familiares más dramáticas que probablemente cualquiera de esas personas presenciaría jamás en una celebración de cumpleaños. Brandon y Melissa se quedaron con su madre, quien decidió, en medio de su propio dolor y confusión, llevárselos a casa de sus propios padres esa misma noche, necesitando claramente espacio y tiempo para procesar la traición que ella misma también había descubierto esa noche sobre el esposo que creía conocer completamente. Las semanas que siguieron a esa noche transformaron por completo la dinámica de nuestra familia, de maneras que, aunque dolorosas, eventualmente comenzarían a abrir camino hacia una nueva normalidad, diferente a la anterior, pero, con el tiempo, más honesta y saludable que la que habíamos tenido antes basada en mi ignorancia voluntaria sobre las acciones de mi hijo. La noticia, como suele suceder en familias grandes y comunidades donde todos se conocen, se extendió rápidamente más allá de quienes habían estado presentes esa noche en el salón. Mi colonia entera pareció saber, dentro de la primera semana, lo que había sucedido en la fiesta de cumpleaños de Ramiro, generando reacciones diversas que iban desde la genuina compasión hacia mí
por parte de vecinas como Herminia, hasta comentarios más críticos de algunas personas que cuestionaban si había sido apropiado exponer así a mi hijo públicamente, en lugar de manejar la situación de manera más privada y discreta, como tradicionalmente se esperaba que las familias resolvieran sus conflictos internos. Esos comentarios críticos, aunque me dolían inicialmente, también me ayudaron a clarificar mis propias convicciones sobre por qué había decidido actuar de la manera en que lo hice. Le expliqué a Hortensia, durante una de nuestras pláticas habituales en su patio, que sentía que la exposición pública había sido necesaria precisamente porque Ramiro había construido durante años una imagen pública de hijo cuidadoso y responsable. Una imagen que le servía no solo para mantener su reputación social, sino también probablemente para que nadie cuestionara los recursos que evidentemente no correspondían a su salario real. Romper esa fachada pública requería, en mi entender, una respuesta igualmente pública, no por crueldad, sino por necesidad de restablecer la verdad en el mismo espacio donde la mentira había sido construida. En términos legales, decidí, después de consultar con un abogado recomendado por Aurelio en el banco, no presentar cargos penales formales contra Ramiro, una decisión que algunos miembros de mi familia, particularmente Itzel, inicialmente, no entendieron completamente. El abogado, un hombre paciente llamado licenciado Tobar, me explicó las opciones disponibles. Podía presentar una denuncia formal por fraude familiar, lo cual potencialmente llevaría a Ramiro a enfrentar consecuencias penales serias, incluyendo posible tiempo en prisión dependiendo de cómo se resolviera el caso. O podía optar por una vía civil, exigiendo la restitución del dinero a través de un acuerdo legal formal, sin necesariamente involucrar al sistema penal. Después de varias noches de reflexión profunda, decidí que mi objetivo principal no era ver a mi hijo en prisión, aunque legalmente tenía todo el derecho de buscar esa consecuencia, dada la gravedad del fraude cometido. Mi objetivo era, primero, recuperar lo que pudiera del dinero sustraído para asegurar mi propia estabilidad financiera en mi vejez. Y segundo, establecer límites claros y consecuencias significativas que le hicieran entender a Ramiro la gravedad real de lo que había hecho, sin necesariamente destruir por completo cualquier posibilidad futura de reconciliación familiar genuina. Si esa reconciliación llegaba a ser posible algún día, basada en un cambio real de comportamiento por su parte. Firmamos, aproximadamente un mes después de la fiesta, un acuerdo legal formal, donde Ramiro se comprometía a pagar, en abonos mensuales durante un periodo de 5 años, la totalidad de los 287,000 pesos que había sustraído, con intereses moderados incluidos como compensación adicional por el tiempo y el daño causado. Ese acuerdo, redactado formalmente por el licenciado Tobar y firmado ante notario público, le daba a la situación un marco legal claro que protegía mis intereses financieros mientras evitaba la vía penal más drástica. Mi relación con Jessica, mi nuera, experimentó también cambios significativos durante esos meses posteriores. Ella decidió, después de varias semanas de procesar su propio dolor y traición, separarse temporalmente de Ramiro, llevándose a Brandon y Melissa a vivir con sus propios padres mientras decidía el futuro de su matrimonio. Durante ese periodo de separación, Jessica comenzó a visitarme con más frecuencia que antes y desarrollamos una cercanía que anteriormente no habíamos tenido, basada quizás en esa solidaridad particular que surge entre mujeres que han sido traicionadas, aunque de maneras diferentes, por el mismo hombre. «Conchita», me dijo una tarde, sentadas ambas en mi sala tomando café, «siento que de alguna manera fui cómplice sin saberlo, disfrutando de cosas que ahora sé fueron compradas con dinero robado a usted. Eso me hace sentir terriblemente culpable, aunque sé racionalmente que yo no tenía idea de dónde salía realmente ese dinero». Le aseguré, con toda la sinceridad que pude transmitir, que ella no tenía culpa alguna en esta situación, que había sido también víctima de los engaños de Ramiro, tanto como yo, simplemente desde un ángulo diferente. Esa conversación
y muchas otras similares que siguieron durante los meses posteriores, fueron construyendo entre nosotras una relación de respeto y cariño mutuo que, irónicamente, se fortaleció precisamente a través de la crisis que había fracturado mi relación con su esposo. Mi proceso de reconstrucción personal durante esos meses involucró también cambios prácticos importantes en cómo manejaba mis finanzas. Con la ayuda de mi nieta Yolanda, finalmente aprendí a usar completamente la aplicación bancaria en mi celular, revisando personalmente mis movimientos cada semana, sin depender de nadie más para esa tarea que ahora entendía era fundamental para mi propia seguridad financiera. Aurelio, el gerente del banco, me ayudó también a configurar alertas automáticas que llegaban a mi teléfono cada vez que se realizaba cualquier retiro o transferencia, una capa adicional de protección que me daba tranquilidad sobre el control de mis propios recursos. También decidí, en una conversación con el licenciado Tovar, formalizar un testamento claro y específico sobre cómo deseaba que se distribuyera mi patrimonio, incluyendo la casa y los ahorros restantes, asegurándome de que mis deseos quedaran legalmente documentados de una manera que protegiera tanto a Itzel como, eventualmente, a Ramiro, si él demostraba con el tiempo un cambio genuino de comportamiento, aunque establecí también cláusulas específicas que protegían esos bienes de cualquier intento futuro de manipulación similar al que había experimentado. Mi relación con Ramiro, durante esos primeros meses, después de la confrontación, fue distante y tensa, limitada principalmente a conversaciones breves relacionadas con los pagos mensuales que había comenzado a hacer puntualmente, según lo acordado legalmente. No hubo durante ese periodo inicial grandes conversaciones de reconciliación emocional profunda. Más bien existía entre nosotros una especie de tregua formal, donde ambos reconocíamos la gravedad de lo sucedido, pero todavía no encontrábamos el camino hacia algo más parecido a una relación madre-hijo genuinamente reparada. Han pasado ya casi 2 años desde aquella noche en el salón de fiestas, y mirando hacia atrás con la perspectiva que solo el tiempo puede dar, puedo decir que mi vida, aunque marcada profundamente por esa traición, también encontró caminos de crecimiento personal que nunca hubiera imaginado posibles a mis 68 años, edad que tenía cuando todo esto sucedió, y que ahora, a mis 70, me hace reflexionar con una madurez diferente sobre todo lo vivido. Ramiro ha cumplido, hasta el momento, con los pagos mensuales acordados legalmente, aunque admito que su puntualidad no ha sido perfecta, con 2 ocasiones donde se retrasó significativamente y tuvimos que tener conversaciones difíciles sobre las consecuencias de no cumplir con el acuerdo. Sin embargo, también he notado, con cautela, pero con cierta esperanza genuina, cambios en su comportamiento que sugieren un proceso real de reflexión y posible transformación personal. Comenzó a asistir, por iniciativa propia según me contó Itzel, a terapia psicológica, buscando entender mejor por qué había sido capaz de justificar durante tanto tiempo un comportamiento tan dañino hacia su propia madre. Su matrimonio con Jessica, después de casi 1 año de separación, comenzó un proceso lento de reconciliación, basado, según ella misma me ha contado, en conversaciones más honestas sobre dinero, sobre expectativas, sobre los patrones que permitieron que esta situación se desarrollara durante tanto tiempo sin que ella lo notara completamente. No puedo decir que su matrimonio esté completamente reconstruido a la perfección, pero veo en ambos un esfuerzo genuino que respeto y que me da esperanza de que, eventualmente, mis nietos Brandon y Melissa puedan crecer en un hogar donde sus padres hayan logrado superar esta crisis de manera saludable. Mi relación con Brandon, particularmente, se ha vuelto mucho más cercana desde aquella noche en la fiesta. El sentimiento de culpa que sintió inicialmente, aunque le asegure repetidamente que no le correspondía, parece haberse transformado en una determinación de ser un apoyo activo para mí, visitándome regularmente, ayudándome con tareas que requieren tecnología moderna, que todavía me cuesta entender completamente, y desarrollando una relación a abuela-nieto
que tiene una honestidad y profundidad que tal vez no hubiera existido de la misma manera sin la crisis que vivimos juntos. En términos de mi propia reconstrucción personal, decidí, aproximadamente 6 meses después de la confrontación, inscribirme en un grupo de manualidades organizado por el DIF de mi colonia, algo que Cuco siempre me había animado a hacer, pero que yo nunca había priorizado por estar tan enfocada en las necesidades de mi familia. Ahí conocí a otras mujeres de edades similares a la mía, varias de ellas también viudas, y desarrollamos amistades genuinas basadas en compartir no solo técnicas de bordado y tejido, sino también experiencias de vida, incluyendo, eventualmente, mi propia historia sobre lo sucedido con Ramiro, que varias de ellas escucharon con una comprensión empática que me sorprendió, porque descubrí que situaciones similares de hijos que se aprovechan de padres mayores eran lamentablemente más comunes de lo que yo había imaginado en mi aislamiento previo. Esa comunidad de mujeres, a quienes ahora considero amigas cercanas, me ayudó a entender algo fundamental sobre mi propia experiencia, que el amor genuino hacia los hijos no significa permitir que ese amor se convierta en la herramienta para nuestra propia destrucción, que poner límites claros, incluso límites dolorosos como los que tuve que establecer con Ramiro, no es una falta de amor, sino, paradójicamente, una expresión más madura y saludable de ese mismo amor, uno que también se respeta a sí mismo lo suficiente como para no permitir el abuso continuado. Mi hermana Hortensia continúa siendo mi confidente principal, y juntas hemos desarrollado, durante estos últimos 2 años, una costumbre semanal de comer juntas los domingos, alternando entre su casa y la mía, donde conversamos extensamente sobre todo lo que va sucediendo en nuestras vidas, incluyendo el proceso continuo de mi relación con Ramiro y los avances, lentos pero genuinos, que vamos viendo en su comportamiento y actitud hacia mí y hacia el resto de la familia. Itzel, mi hija, ha mantenido durante todo este proceso una postura de apoyo incondicional hacia mí, aunque también ha trabajado con el tiempo en encontrar una manera de relacionarse con su hermano que no esté completamente definida por el resentimiento, entendiendo que para que exista algún tipo de sanación familiar futura, necesitaría eventualmente encontrar espacio para el perdón, aunque sin nunca olvidar completamente la gravedad de lo que sucedió, ni bajar la guardia sobre futuras señales de comportamiento problemático. Mirando hacia atrás, hacia esa mujer que era yo antes de descubrir el fraude, reconozco en ella una bondad genuina, pero también una vulnerabilidad peligrosa, nacida de mi necesidad de creer ciegamente en la bondad de mi propio hijo, una necesidad que probablemente estaba conectada con mi propio dolor por la pérdida de Cuco, buscando inconscientemente en Ramiro algún reflejo del cuidado y la protección que había perdido con la muerte de mi esposo. Esa comprensión, aunque dolorosa, también me ha dado una compasión hacia mí misma que antes no tenía, entendiendo que mi confianza ciega no fue estupidez, sino amor mal canalizado, amor que necesitaba aprender a equilibrarse con límites saludables y autoprotección necesaria. Si hay algo que quisiera que se llevaran de esta historia que les he compartido esta noche, es precisamente esto, que el amor verdadero hacia nuestros hijos, hacia cualquier persona que amamos profundamente, nunca debe significar permitir que nos destruyan, ni financiera ni emocionalmente, sin importar cuánto los queramos o cuánto deseemos creer en su bondad inherente. Aprendí, de la manera más dolorosa posible, que la confianza ciega, ese tipo de confianza que se niega a ver evidencias claras porque resulta más cómodo mantener la ilusión de armonía familiar, puede convertirse en la puerta de entrada para el abuso más profundo. No estoy diciendo que debamos desconfiar constantemente de nuestros hijos o de las personas que amamos. Estoy diciendo que debemos mantener siempre, incluso en medio del amor más profundo, un mínimo de discernimiento y autoprotección que nos permita ver la realidad claramente cuando las señales se vuelven evidentes, en lugar de construir racionalizaciones convenientes que solo posponen un dolor mayor.
También aprendí que la edad nunca debe ser una excusa para permitir que otros nos manejen, nos manipulen o tomen decisiones por nosotras sobre nuestros propios recursos y nuestra propia vida. A mis 68 años, cuando descubrí lo que Ramiro había hecho, pude haber elegido el camino fácil de la resignación silenciosa, de tragarme el dolor para evitar el conflicto familiar, de seguir permitiendo el abuso por miedo a la confrontación o por la creencia equivocada de que ya era demasiado tarde para cambiar las cosas. En cambio, elegí actuar, elegí defender lo que mi esposo había trabajado toda su vida para dejarme. Elegí, finalmente, priorizar mi propia dignidad y seguridad sobre la comodidad de mantener una paz familiar superficial, construida sobre mentiras. Para todas las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente aquellas que, como yo, han enfrentado o están enfrentando situaciones similares de traición por parte de personas que aman profundamente, quiero decirles, con toda la convicción que mi experiencia me ha dado, nunca es demasiado tarde para defenderte, para poner límites, para exigir respeto y honestidad, sin importar tu edad, sin importar cuánto tiempo hayas permitido que ciertas situaciones continúen. La dignidad no tiene fecha de caducidad, y el derecho a vivir tranquilas, sin ser explotadas por aquellos en quienes confiamos más, es algo que merecemos defender activamente en cualquier etapa de nuestra vida. Antes de despedirme esta noche quiero pedirles, de todo corazón, que si esta historia les tocó de alguna manera, si sintieron alguna conexión con lo que viví, le den like a este video. Eso realmente me ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias con más personas que las necesitan escuchar. Suscríbanse también al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ninguna historia nueva, porque cada semana compartimos relatos de mujeres que, como yo, han encontrado la fuerza para reconstruir sus vidas después de momentos muy difíciles. Y por favor, cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta historia y de qué ciudad o país me están escuchando. Me encantaría saber hasta dónde llega mi voz esta noche. Cada comentario, cada like, cada suscripción nueva hace una diferencia real en que más mujeres puedan encontrar este espacio donde compartimos experiencias reales sin juicios. Hoy, a mis 70 años, sigo viviendo en la misma casa donde crié a mis hijos. Sigo cuidando las macetas que Cuco tanto amaba. Sigo aprendiendo cosas nuevas en mi grupo de manualidades. Y sigo, día con día, construyendo una relación más honesta, aunque todavía en proceso, con mi hijo Ramiro. Una relación basada ya no en la ceguera voluntaria, sino en límites claros, comunicación honesta y la esperanza genuina de que las personas, incluso después de cometer errores graves, pueden cambiar. Verdaderamente cuando enfrentan consecuencias reales y deciden, por sí mismas, tomar el camino de la transformación auténtica. Nunca es tarde para defender lo que es justo, para exigir el respeto que merecemos, para proteger lo que con tanto esfuerzo construimos durante toda una vida de trabajo honesto. Si yo pude encontrar esa fuerza a mis 68 años, después de toda una vida de ceder y acomodarme por amor a mi familia, ustedes también pueden encontrarla, sin importar la edad que tengan o las circunstancias que estén viviendo en este momento. Esta historia que les he compartido está basada en relatos reales, aunque algunos detalles han sido adaptados para proteger la identidad de las personas involucradas. Si están viviendo alguna situación similar de abuso financiero o emocional por parte de algún familiar, les animo encarecidamente a buscar apoyo profesional, ya sea legal o psicológico, porque merecen vivir con tranquilidad y dignidad en cualquier etapa de su vida. Gracias de corazón por acompañarme esta noche en este relato tan personal. Que Dios las bendiga a todas, que cuiden mucho de sí mismas y que nunca olviden que su valor y su dignidad no dependen de cuánto sacrifiquen por los demás, sino de cuánto se respeten a ustedes mismas primero. Hasta la próxima historia. Mis queridas amigas,